Saludos a todos, espero se encuentren bien. Para esta semana vamos a hablar acerca de las estrategias de afrontamiento de origen cognitivo-conductual. Y es un tema bastante interesante porque muchos de nuestros pacientes van a llegar a la clínica sin ninguna patología específica, sin nada, por ejemplo, como alguna depresión, algún trastorno de ansiedad generalizada o algún trastorno de personalidad, pero sí van a llegar diciendo que se han sentido muy estresados, que no pueden dormir bien, que tienen gastritis, que tienen muchas migrañas y que los médicos lo refirieron con nosotros. Y pues todas estas son patologías que se van a venir desencadenadas de una respuesta de estrés sostenida. Y es que algo que es importante que nosotros sepamos desde el primer momento es que el estrés en sí no es una enfermedad. El estrés es una respuesta fisiológica normal que tiene el cuerpo cuando nosotros podemos interpretar alguna situación que puede ser peligrosa de alguna u otra forma, pero que es cognitivamente evaluada como peligrosa y después viene esa respuesta de estrés que, como les digo, no es una patología. El estrés no es una enfermedad, pero sí, si nosotros sostenemos por mucho tiempo el estrés, entonces esto sí puede llegar a desencadenar en algunas otras patologías, tanto físicas como emocionales, depresión, ansiedad, gastritis, migrañas, colon irritable, por ejemplo, un ataque al corazón en el futuro, ¿verdad? Entonces, todas estas son consecuencias del estrés, aunque el estrés no es ninguna enfermedad en sí. Y pues para iniciar la presentación, la presentación así se llama Afrontamiento al estrés, estrategias cognitivo-conductuales. Y vamos a iniciar con una pequeña introducción, no hacia qué es el estrés, porque ya sabemos, ya tenemos una idea de qué es el estrés, sino hacia qué es el afrontamiento y qué es ese afrontamiento al estrés. Porque de alguna u otra forma, todos nosotros en nuestra vida diaria luchamos con el estrés, aunque tal vez no siempre podamos nosotros afrontarlo y aunque tal vez no siempre tengamos éxito nosotros para afrontarlo. ¿Cómo vamos a definir afrontamiento entonces? El afrontamiento son todos estos esfuerzos que nosotros vamos a hacer para tratar de superar el estrés, para tratar de que no nos afecte el estrés. Y entonces nosotros vamos a poder tener esfuerzos cognitivos y conductuales, vamos a poder tener demandas también que nosotros vamos a tener internas o externas. Internas son las que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y externas son las que vienen del ambiente y de una forma saludable o patológica. Por ejemplo, de una forma saludable yo siento que estoy en una crisis de estrés y entonces respiro, tengo técnicas de respiración o de relajación. En una patológica yo siento que estoy bajo mucho estrés, entonces fumo, entonces consumo alcohol, entonces me pongo violento, que estas son formas en las que las personas afrontan de una forma patológica. Y entonces con esto tú te das cuenta que las personas regularmente afrontamos el estrés. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos tan saludablemente o tan funcional como nosotros queremos, pero regularmente nosotros estamos afrontando de alguna forma el estrés, estamos haciendo esfuerzos para superar, reducir o tolerar ese estrés que viene de las situaciones y de las demandas internas o externas. Para tratar de definir o para ir tratando de separar un poquito el afrontamiento del estrés se puede dividir en dos categorías grandes. La categoría uno, llamémosle así, donde está el afrontamiento centrado en el problema y entonces estas son todas las estrategias, todos los recursos, todos los estilos, todos los esfuerzos que nosotros hacemos para lograr cambiar el problema en sí. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona dice es que me está causando mucho estrés el trabajo, un afrontamiento sentado en el problema, la persona cambia su trabajo o se cambia de trabajo y ahí se murió. Si se cambió de trabajo, se acabó el problema, se acabó la crisis, se acabó el estrés. ¿Sí? Mientras que por el otro lado, siempre dentro de la categoría uno, el afrontamiento centrado en la emoción. Entonces aquí yo diría, tengo mi trabajo, en mi trabajo tengo mucho estrés, voy a examinar un poquito qué es lo que me está causando estrés en el trabajo y resulta que es mi jefe el que me causa el estrés. ¿Ya? Entonces yo no puedo cambiar a mi jefe, pero sí puedo cambiar yo. Entonces yo aprendo de relajación, yo aprendo de respiración, yo me distraigo, yo hago ejercicio, yo trato de enfocarme en lo que yo estoy sintiendo con relación a la crisis en la cual yo estoy pasando, porque no es la crisis la que causa esto, soy yo mismo en mi interpretación de esa crisis el que está causando esa respuesta de estrés sostenida. ¿Sí?
Y en una categoría número 2, nosotros vamos a dividir el afrontamiento al estrés con recursos de afrontamiento, por un lado, estrategias de afrontamiento y estilos de afrontamiento. Y vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos. Recuerden, recursos, estrategias y estilos. Eso es nuestra categoría número 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos, nosotros hablamos de este tipo de ventajas físicas, personales o sociales que una persona ya tiene. Estos recursos de afrontamiento regularmente son innatos o aprendidos desde muy pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son rasgos generales que nosotros podemos tener. Una personalidad introvertida, una personalidad extrovertida nos va a ayudar a afrontar de distintas formas el estrés. El autoconcepto también nos puede ayudar. ¿Por qué el autoconcepto? Porque si yo me defino a mí mismo como una persona que le gustan los retos, entonces cuando vengan estos tiempos de estrés o estas crisis de estrés, yo lo voy a ver como una oportunidad, yo lo voy a ver como un reto y entonces voy a actuar en consecuencia a eso. Mientras que si yo me defino como una persona a la que no le gusta la presión, cuando vengan las crisis de estrés, yo no voy a saber cómo resolverlas, yo no voy a saber cómo afrontarlas, yo no voy a saber cómo enfrentarme a esas crisis. La autoeficacia, que es el sentido en el cual las personas creen que son eficaces o no para poder hacer las cosas. Entonces, estas personas que son autoeficaces se dicen a sí mismas, yo puedo hacer esto, este trabajo es algo que yo puedo hacer. Entonces, cuando viene ese trabajo, cuando viene esa crisis, estas personas lo afrontan diciendo que son cosas que ellos pueden manejar y entonces las manejan. Y entonces las afrontan, las enfrentan, pelean, combaten, hacen algo porque saben que pueden hacerlo. Mientras que una persona con un sentido de autoeficacia bajo o negativo, por ejemplo, puede recibir una tarea, puede recibir una demanda y no saber qué hacer porque no se siente capaz de poder afrontar esa demanda. Y por último, las personas optimistas o el optimismo disposicional. Y estas personas creen que las cosas van a salir bien, no saben cómo. No saben las estrategias que van a tomar para poder hacer que las cosas salgan bien. Solo estas personas saben que las cosas van a salir bien y por eso pueden afrontar las crisis y por eso pueden afrontar el estrés, porque saben que de alguna u otra forma las cosas van a salir bien y entonces, ¿para qué me voy a preocupar de algo que ya sé que va a salir bien? Al contrario de las personas negativas que creen que todo va a salir mal. Entonces el optimismo disposicional es un recurso regularmente que las personas ya traen consigo. Las personas optimistas no se vuelven optimistas, vienen optimistas y lo traen ya dentro de sus rasgos. Entonces cuando hablemos acerca de estas ventajas que las personas ya traen y que los ayudan a afrontar las situaciones, vamos a hablar acerca de recursos de afrontamiento. Cuando tú te toque dar una terapia para una persona con estrés o cuando quieras ayudar a una persona a manejar el estrés, evalúa cuáles son esos recursos de afrontamiento con los cuales la persona cuenta, porque tal vez sus recursos son los que no le permiten afrontar el estrés de una forma adecuada y saludable. Al mismo tiempo o a la par, si lo queremos ver de los recursos, están las estrategias. La única diferencia entre recurso y estrategia, como que a grandes rasgos, es que el recurso ya lo traes y la estrategia es aprendida. ¿Sí? Entonces, la estrategia en sí es un comportamiento que tú vas a tener para disminuir o eliminar el estrés. Y dentro de estos comportamientos o dentro de estas estrategias, nosotros vamos a tener el afrontamiento combativo que se da cuando viene el estrés y sientes que reaccionas o combates ese estrés que te está viniendo y lo que quieres es eliminarlo o disminuirlo lo más que se pueda. Y por el otro lado tenemos el afrontamiento preventivo, que es un poquito más proactivo. Y entonces al decir que es un poquito más proactivo, lo que intenta hacer este tipo de afrontamiento es evitar que aparezcan estos estímulos de estrés. ¿Sí? Entonces yo lo que busco es alejarme de los problemas, alejarme del estrés para que yo no esté todo el tiempo combatiendo al estrés, para que yo no esté todo el tiempo peleando con el estrés,
como lo harían las estrategias del afrontamiento combativo. Entonces imagínense esta situación. Una persona tiene un trabajo, vive en la capital, pero esta persona va a terapia porque ya no soporta el tráfico, porque ya no soporta a su jefe, porque ya no soporta su trabajo, porque ya no soporta el tardarse tanto, no solo en llegar a su casa, sino que en el regresar a la casa, y que aparte de eso, su jefe y sus compañeros de trabajo le estén llamando después del horario de oficina o cuando ya llegó a la casa. Entonces esta persona no soporta esto y ha estado peleando, y esas son las estrategias combativas que ha tenido. Ha estado peleando con el tráfico para tratar de disminuir ese estrés. Ha estado peleando con su jefe, peleando con sus compañeros, peleando incluso podría ser en la casa para tratar de disminuir ese estrés. Y entonces él se encuentra vigilante del estrés porque todo el tiempo quiere estar pendiente de eso. Trata de organizarse en el primer mes o 2 meses, por ejemplo. Empieza a tolerar los estímulos estresantes de cierta forma, luego empieza a atacar esos estímulos estresantes hasta que logra disminuir la tensión de alguna u otra forma. Entonces esta persona se acomoda, peleó tanto con el estrés que, por decirlo de alguna forma, ya ganó ese combate, se acomodó y ahora ya no siente estrés. ¿Sí? Otra persona trató de hacer lo mismo, pero se dio cuenta que en realidad estaba pasando mucho estrés todo el tiempo, entonces tomó un afrontamiento preventivo. ¿Y qué hizo? Realizó adaptaciones en su vida para evitar los estímulos estresantes. Entonces dijo, no, yo ya no quiero vivir en la capital porque ya me harté del tráfico, entonces me voy a ir para otro lado donde no haya tráfico. ¿Y qué hice con eso? Entonces yo estoy previniendo que en el futuro me vuelva a dar una crisis de estrés o estrés sostenido por el tráfico. Yo estoy realizando y estoy teniendo una acción, una conducta específica para prevenir y para evitar el estrés en algún momento. Y esa es la diferencia entre el afrontamiento combativo y el afrontamiento preventivo. Y por último tenemos los estilos de afrontamiento, la forma habitual en que nosotros como personas enfrentamos esa crisis. Y esto quiere decir que cada persona tiene un estilo de afrontamiento distinto. Los estilos que conocemos pueden ser, como vemos del lado izquierdo, proactivos o reactivos, y son muy similares a las estrategias. Proactivos quiere decir que nosotros vamos a evitar de forma constante, o sea, nuestro estilo de afrontamiento del estrés es evitar que se desarrolle el estrés, buscar que ese estrés no se vaya a manifestar en mí y entonces yo lo evito de alguna forma. O la forma reactiva de actuar ante el estrés, en la que yo ya solo reacciono ante las situaciones de crisis y ante lo que esté pasando en ese momento. ¿Sí? Y siempre lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener acá? Una persona que, por ejemplo, consume alcohol cada vez que tiene una pérdida. Entonces, una pérdida causa crisis, una pérdida causa estrés. Cuando esta persona se encuentra bajo estrés, lo que hace es consumir alcohol. Entonces, su estilo de afrontamiento es un estilo reactivo, y este estilo reactivo lo lleva a tener una forma habitual de enfrentarse a una crisis. Entonces, esta persona, cada vez que esté bajo estrés, lo primero que va a buscar es un bar o alcohol para poder afrontar estos problemas que esta persona está teniendo. ¿Sí? Dentro de estos estilos de afrontamiento también se conoce uno que no es muy popular y que no es el más agradable, que es el estilo de explicación pesimista. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta persona está acostumbrada a ser pesimista y entonces esta persona sabe que todo va a salir mal, ¿ya? Todo le va a salir mal a esa persona. Cuando pasa algo malo y él no está involucrado, igual fue su culpa. Y entonces esta persona explica todo lo malo que está pasando porque es culpa de esa persona. Y entonces esta persona llega a generar mucho estrés en sí, y este estrés y todos estos pensamientos negativos que está teniendo lo van a llevar a desarrollar una depresión, una enfermedad o la sensación constante de fracaso. Por lo tanto, cuando tú tienes un paciente que te llega con la queja de que hay mucho estrés,
Evalúa entonces sus recursos, sus estrategias y sus estilos de afrontamiento. Puede ser que el problema está siendo que no está afrontando las situaciones de estrés o las crisis de una forma saludable, sino que lo está haciendo de una forma patológica. Y entonces esto es lo que puede estar causando que esta persona tenga ahora todos estos síntomas relacionados con el estrés. Recursos, estilos y estrategias. Por favor, evalúalas cada vez que tengas un paciente con estrés. ¿Qué otra cosa es importante de ver o de saber cuando nosotros estamos hablando acerca del estrés? ¿Sí? Una de las cosas más importantes es saber qué vamos a hacer nosotros cuando nosotros tengamos un paciente con mucho estrés. Y pues va a ser una parte de psicoeducación cuando nosotros hablamos acerca de los recursos, de las estrategias y estilos, pero va a ser otra parte también de poder dar nuevas estrategias para que la persona se sienta mejor. Y una de esas estrategias que sirve un montón para afrontar las tensiones es la relajación. Y es que la relajación en realidad es la técnica más utilizada y la que tiene el mayor efecto para el afrontamiento al estrés. ¿Por qué? Porque si la persona está relajada, no está estresada. Entonces, si buscamos la relajación, no es posible que la persona esté tensa. Fisiológicamente no es posible. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos ver esa imagen que está ahí, nosotros tenemos del lado izquierdo el sistema parasimpático y del lado derecho el sistema simpático. El sistema simpático del lado derecho se activa con las respuestas de estrés. Y entonces cuando la persona está en una crisis de estrés o siente que tiene estrés, se activa todo lo del lado derecho del sistema simpático. Mientras que cuando esta situación, esta crisis pasa, entonces la persona activa su sistema parasimpático. Y te digo la persona activa, pero no es algo voluntario, sino que es algo que simplemente pasa. Sin embargo, sí puede ser motivado por un estado de relajación. Entonces, si la persona en el estado de estrés empieza a pensar que puede relajarse y empieza a hacer técnicas de relajación, el sistema simpático va a dejar de estar activado y se va a activar el parasimpático. ¿Cuál es el problema con que el sistema simpático esté activado todo el tiempo? El problema grande con esto es, si tú logras ver, hay una pequeña letrita ahí que dice estimula la liberación de glucosa por el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en estrés, liberamos glucosa, liberamos cortisol y eso hace que nosotros liberemos muchísima azúcar por todo el cuerpo. Pero ese azúcar no la estamos utilizando porque no estamos peleando, porque no estamos huyendo, sino que simplemente fue algo que vino y entonces mi cuerpo tira el chorro de azúcar por todos lados. ¿Qué pasa después? Que no la puedo absorber ese azúcar tan fácilmente. Y como no la puedo absorber, entonces mi cuerpo busca guardar la glucosa de alguna forma y lo hace en forma de lípidos. Estos lípidos y este colesterol en el cual se empiezan a guardar toda esta azúcar que nosotros tenemos al momento de tener el estrés, se empieza a guardar en las venas, se empieza a guardar en las arterias. ¿Qué pasa cuando tienes demasiados de estos? Que tus arterias se tapan y entonces tú tienes un ataque al corazón. Y se oye así de sencillo, y la verdad es que así es de sencillo llegar a tener un ataque al corazón. Si no aprendes a manejar de una forma saludable el estrés, es muy probable que tú llegues a desarrollar un montón de enfermedades y que el ataque al corazón sea una de esas. La técnica más utilizada entonces, la relajación, y sirve muy bien y funciona muy bien. ¿Qué otras técnicas podemos nosotros enseñarles a nuestros pacientes? Por ejemplo, afrontar la presión del tiempo. Cuando yo les hablo acerca de afrontar la presión del tiempo, me refiero a que muchas de las personas sufrimos de estrés porque no sabemos cómo manejar nuestro tiempo, porque no sabemos acerca de esa organización que nosotros podríamos tener y los beneficios que nosotros podríamos tener de saber manejar nuestro tiempo de una forma eficiente.
¿Qué es el manejo del tiempo? Es el uso eficiente de nuestros recursos, incluyendo el tiempo, obviamente, pero saber cómo poder hacer las cosas en un determinado tiempo, en no dejar pasar las cosas, en tratar de organizarnos para que nos dé tiempo de hacerlo todo y entonces nosotros seamos eficaces en lograr nuestros objetivos, lo que nosotros nos estamos planificando. Claro, el manejo del tiempo no quiere decir, y esto quiero que quede bien claro, que yo voy a aprender a manejar mi tiempo, entonces como manejé también mi tiempo, me queda tiempo libre para poder tener más trabajo. No se trata de esto. El manejo del tiempo es poder hacer el trabajo que nosotros tenemos y aún así tener tiempo para pasatiempos, tener tiempo para ejercicios, tener tiempo para hobbies, tener tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestra pareja. A eso se refiere el manejo del tiempo, a buscar la forma en la que las horas del día nos alcancen a todos nosotros para poder hacer todas las cosas que nosotros podemos hacer. Y hay personas que piensan, pero yo hago un montón de cosas, yo ya no podría hacer más. Y la verdad es que tal vez solo nos hace falta un poquito de organización o tal vez algunas estrategias del manejo del tiempo, como cuáles. Primero, el establecimiento de prioridades. Hay personas que creen que todo es importante y como creen que todo es importante, quieren dedicarle tiempo a todo y la verdad es que en la vida no todo es importante. Hay cosas que lo son, hay cosas que no lo son. Trata de establecer cuáles son tus prioridades, qué cosas son importantes para ti, que no significa que tienen que ser importantes para alguien más, y darles tiempo a esas cosas que son prioridades para ti. Hacerse un autoexamen en el proceso y eso significa, este autoexamen significa que yo voy a considerar en realidad a qué le tengo que dar más tiempo, dónde estoy gastando mi tiempo, cuánto tiempo quiero yo gastar en hacer otras cosas, cuánto tiempo puedo yo invertir en mí mismo, en mi autocuidado, por ejemplo. Entonces hacer un autoexamen y tratar de evaluar en realidad dónde estoy utilizando mi tiempo. El concentrarme, eso es algo que es bastante útil porque, por ejemplo, tú haces una lectura en una hora, ¿ya? Pero en esa lectura que hiciste en una hora, tomaste agua 4 veces en la hora. Fuiste 2 veces al baño. Revisaste tu teléfono 3 veces o 4 veces. Contestaste un mensaje 5 veces. Y entonces de la hora, cuando tú te das cuenta que se perdió toda la hora en hacer esa lectura, si nos concentráramos, ese tiempo que nosotros usamos podría ser mucho menor. Y entonces ya podría yo tener tiempo para hacer otras cosas, pero no termino de hacer bien una y no termino de hacer bien la otra tampoco. Entonces el centrarse se refiere a concentrarte en hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Luego, el otro es uno bien interesante también. El primero, las cosas difíciles. Y esto quiere decir que regularmente nosotros hacemos las cosas fáciles primero. Y cuando hacemos las cosas fáciles, las hacemos rápido y entonces perdemos tiempo. Y después cuando llegan las difíciles ya no las queremos hacer porque ya estamos cansados, porque ya no queremos, porque sentimos que es muy difícil. Y no es así. Tratemos de primero de hacer regularmente las cosas difíciles y luego dejarlas fáciles para después. Y pues sabemos que en la vida van a haber interrupciones. Sabemos que queremos ver las redes sociales, sabemos que queremos contestar mensajes. Entonces lo único que te dicen estas estrategias y que te digo yo también es trata de buscar periodos específicos para interrupciones. ¿Sí? No todos los mensajes son urgentes, no todos los mensajes son importantes. Entonces, si estás en una tarea, haz esa tarea, termina esa tarea y después prográmate unos 5 o 10 minutos para contestar tus mensajes, para ver tus redes sociales, para ver algún video, para hacer algo que querías hacer, para ir al baño, para platicar con alguien, para hacer una llamada, pero hasta ese periodo específico de tiempo. Entonces, si alguien te llama, no le contestes. Si es urgente, te va a llamar otra vez y entonces ya sabrás que es urgente. Pero si te llama una vez y no vuelve a llamar, tranquilo, termina de hacer lo que estabas haciendo
Y después, cuando hayas terminado eso que estabas haciendo, entonces ya llamas a la persona, ya le escribes a la persona, ya das un tiempo para esas interrupciones y luego vuelves nuevamente a concentrarte. Estas son algunas estrategias. También tenemos algunas sugerencias para este manejo del tiempo y estas son, primero, aprender a delegar. Si eres de esa persona que lo quiere hacer todo, entonces tu organización del tiempo va a tener que ser mucho, mucho mejor. Ahora, si no, trata de confiar en las otras personas y aprende a delegar, aprende a dar un poquito de tus responsabilidades también a otras personas que pueden ayudarte, que pueden apoyarte o que también son responsabilidad de otras personas. ¿Sí? Aprovechar el periodo más productivo. Trata de encontrar cuál es tu periodo más productivo. ¿Sí? Y no, con esto no quiero decir que vayas al horóscopo y que veas cuál es tu hora de concentración mental. Para nada, nunca jamás, ¿de acuerdo? Lo que quiero que busques hacer acá es que regularmente las personas tenemos un periodo en el cual nos sentimos que somos más productivos y no es igual para todos y puede ser que no sea el mismo momento para todos ni que sea el mismo rango de tiempo en ese periodo para todos, pero regularmente tenemos un periodo más productivo. Por ejemplo, cuando mis hijos se duermen y mi esposa se duerme, yo puedo trabajar en las cosas de la U, puedo trabajar en algunas cosas de mi trabajo también que requieren un poquito más de atención y concentración. Y entonces mi periodo más productivo termina siendo la noche, porque así me gusta a mí, porque así me concentro, porque así puedo hacer muchas más cosas. Entonces yo aprovecho ese periodo y puedo pasar otros momentos de mi día con las personas que me importan, ¿sí? Y este es algo que es como un consejo, ¿sabes? Una vez debe ser suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos acostumbramos nosotros a postergar las cosas y entonces vemos que viene una tarea o vemos un correo, por ejemplo, y decimos, lo leemos y decimos, bueno, ahí lo respondo después. Y ese después no llega. O ese después lo vemos otra vez el correo y lo seguimos sin responder. ¿Ya? Una vez debe ser suficiente. Cuando puedas hacer algo, hazlo de una vez. Eso es lo que trata de decirte esto, porque si lo estás procrastinando, si lo estás dejando para después, entonces lo único que vas a lograr es una acumulación de tareas que en el después, ahora sí ya no vas a tener tiempo y entonces van a venir las presiones del tiempo y entonces va a venir el estrés y entonces la respuesta del simpático y entonces la liberación del azúcar, del cortisol y entonces todos esos otros efectos que va a tener el estrés sobre ti. Por lo tanto, una vez debe ser suficiente. Cuando puedas hacer algo, hazlo de una vez. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podrían provocarnos estrés? El estrés en el trabajo, por ejemplo. ¿Y cuáles son estas principales fuentes de estrés en el trabajo? Las condiciones del trabajo, por ejemplo, el tener un trabajo donde haya muchísimas responsabilidades o que tal vez no sean tantas las responsabilidades, pero la única responsabilidad que tú tienes es una responsabilidad muy grande y entonces esto te puede causar mucho estrés. Como esto también puede ser el estrés del rol, por ejemplo. No es lo mismo que tú trabajes en el, no sé, en el ICS, en la parte administrativa, a que tú trabajes en el ICS recibiendo las muestras de los hisopados. Es completamente distinto y el estrés del rol, o sea, el lugar va a ser el mismo, pero el estrés del rol en sí que se ejecuta es completamente diferente y pues por eso es que esto podría generar una mayor cantidad de estrés. El progreso de la profesión, y eso se refiere a que muchas veces tu trabajo quiere más especialización y tú ya no te estás especializando tanto. Entonces las responsabilidades se vuelven mucho más grandes conforme va progresando tu profesión, pero tú no progresas a la par de tu profesión. ¿Sí? La estructura organizacional, el tener muchos jefes, por ejemplo, o el tener muchas personas que pueden darte órdenes, eso puede llegar a generar un estrés muy grande y no tener una saludable interrelación casa-trabajo. O te llevas el problema de la casa para el trabajo o te llevas el problema del trabajo para la casa
Estos se han identificado que son las 5 principales fuentes de estrés en el trabajo. ¿Y qué te va a pasar como consecuencia? Como consecuencia vas a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que es una condición en la que las personas ya no pueden más. Ya no quieren más. Ya no más trabajo, ya no más responsabilidades, con todo están irritados, con todo están cansados, porque en realidad esta persona ya se quemó. A eso se refiere el burnout, a las personas que se queman de tanto estrés por el trabajo y por las situaciones laborales. ¿Sí? ¿Cómo poder manejarlo? Pues con las estrategias que habíamos visto antes, evaluando los recursos, evaluando estrategias, evaluando estilos, buscando la relajación, y hay algo bien importante que quiero que tomen en cuenta, el ejercicio físico. El ejercicio físico se define en sí como 30 minutos, 3 o 4 veces al día, y que estos 30 minutos y que estas 3 o 4 veces al día no estén relacionados con trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas en un edificio y tienes que subir 3 pisos cada día por tu trabajo, esto no es ejercicio, ¿de acuerdo? Eso es parte de tu trabajo. El ejercicio tú tienes que dedicarle estos 30 minutos 3 o 4 veces al día a poder hacer algo que te sirva a ti para tu propia salud. Pero, cuidado con el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a recetar ejercicio, a recetar caminatas de 30 minutos. Y está bien, ¿sí? Regularmente está bien. Pero nuestro paciente tiene que gustarle el hacer ejercicio. Porque si no le gusta el hacer ejercicio, en vez de causar un efecto positivo, tú vas a causar un efecto negativo. Si al paciente no le agrada hacer ejercicio, nunca ha hecho ejercicio porque no quiere hacerlo, no porque se deprimió y lo dejó de hacer, sino porque nunca lo ha hecho y no lo quiere hacer, tú tienes que tener mucho cuidado con eso, porque entonces en vez de darle todos los beneficios agradables que tiene el ejercicio a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas, a nivel de la propia salud física, tú vas a causar el efecto contrario y entonces la persona te va a empezar a desarrollar síntomas de estrés porque está haciendo ejercicio, cuando no es eso lo que queremos. Entonces ten cuidado con el ejercicio porque sí puede tener muchísimos y muy buenos resultados, pero a la persona tiene que gustarle o haberle gustado hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, entendamos el estrés desde una forma bien amplia y tratemos de dar como conclusiones finales para esta presentación. ¿Ya? Primero, el estrés no es una enfermedad, pero sí puede causar enfermedades, muchas de ellas muy graves y llevarte incluso a la muerte. Debido a esto, las personas hemos buscado afrontar el estrés de distintas formas. Y cada esfuerzo que nosotros hacemos para afrontar este estrés es lo que conocemos como el afrontamiento al estrés. ¿Sí? Y dentro de este afrontamiento al estrés, nosotros vamos a tener estrategias cognitivas, estrategias conductuales, estrategias que se pueden considerar funcionales y estrategias que se pueden considerar disfuncionales. ¿Ya? Cuando tú tengas un paciente con este tipo de, no es una patología, sino que te esté presentando mucho estrés y muchos síntomas relacionados con el estrés, entonces busca saber cuáles son sus estrategias, cuáles son sus recursos y cuáles son sus estilos de afrontamiento al estrés. Esto te va a ayudar para saber dónde está el problema. Cuando hayas encontrado el problema, trabaja con él, añade relajación, añade ejercicio si es que la persona le gusta el ejercicio y ayúdalo con técnicas de organización, con técnicas de manejo del tiempo, con resolución de conflictos, con habilidades sociales
e incluso puedes ayudarlo con autoinstrucciones. ¿Sí? Y la idea al finalizar es que las personas puedan sentir que tienen esas herramientas necesarias para poder afrontar el estrés, que ellos puedan afrontar el estrés y que el estrés no signifique entonces ese obstáculo en su vida, sino que pueda ser algo que ellos puedan ir manejando con el tiempo. Eso es todo por hoy. Saludos y nos vemos pronto.